La pesada puerta de roble macizo se abrió sin el menor chirrido, revelando la inmaculada perfección del vestíbulo de mármol que Ricardo llamaba hogar, aunque se sentía más como un mausoleo. El millonario, con su traje italiano empapado por la tormenta que había cancelado intempestivamente su vuelo a Tokio, sacudió su paraguas con una mezcla de agotamiento físico y desdén aristocrático. Sus ojos grises escanearon el entorno buscando cualquier imperfección, cualquier mota de polvo fuera de lugar. Pero el silencio sepulcral de la casa parecía cumplir con sus estrictas normas de orden absoluto. Sin embargo, ese silencio que normalmente le brindaba paz, hoy tenía una textura diferente, una densidad eléctrica que erizaba la piel de su nuca. No era la quietud de la disciplina, sino la calma tensa que precede a una catástrofe inminente, un presentimiento oscuro que le apretó el estómago mientras dejaba su maletín de cuero sobre la consola de entrada con un golpe seco y autoritario. Antes de 1900, que pudiera aflojar el nudo de su corbata de seda, un sonido extraño, gutural y profundamente perturbador rompió la atmósfera estéril de la mansión, proviniendo directamente del salón principal. Ricardo se congeló en el acto, con la mano suspendida en el aire, mientras su mente lógica intentaba procesar aquel ruido que no pertenecía a su mundo de elegancia y control. No era el sonido de la televisión, ni música, ni siquiera una conversación. Sonaba como un animal herido, o peor aún, como un acto de locura desenfrenada ocurriendo sobre sus alfombras persas de colección. La indignación comenzó a reemplazar al miedo inicial. Él pagaba una fortuna por silencio y discreción, y lo que escuchaba era un caos primitivo, con pasos calculados y sigilosos, avanzando como un depredador que acecha en su propio territorio. Se dirigió hacia el arco de entrada del salón, preparado para reprender severamente a quien osara perturbar su santuario. La escena que sus ojos captaron al cruzar el umbral fue tan grotesca y surrealista que su cerebro tardó unos segundos en aceptar la realidad de lo que estaba presenciando. Allí, en el centro de la sala, donde se exhibían obras de arte que valían millones, estaba Carmen, su empleada doméstica de 50 años, arrastrándose a 4 patas sobre el suelo. Su uniforme, usualmente impecable, estaba arrugado y manchado. Su cabello gris se escapaba desordenadamente de su rodete, y su rostro estaba contorsionado en una mueca extraña mientras emitía esos ruidos incomprensibles. Para Ricardo, un hombre que valoraba la dignidad y la compostura por encima de todo, ver a una mujer de su edad comportándose de esa manera tan degradante no era solo una falta profesional, era una ofensa personal, un insulto visual que manchaba la pulcritud de su existencia. Lo que más encendió la furia volcánica de Ricardo no fue solo la conducta de Carmen, sino la presencia de su hija Sofía, sentada a pocos metros en el sofá, observando la escena con sus grandes ojos vacíos. Desde la perspectiva distorsionada de Ricardo, Carmen no solo estaba perdiendo el tiempo o borracha. Parecía estar burlándose cruelmente de la discapacidad cognitiva de la niña, imitando movimientos espasmódicos y sonidos guturales para mofarse de quien no podía defenderse. La sangre le subió a la cabeza con una violencia tal que sintió un zumbido en los oídos. La mujer a la que había confiado el cuidado de su hija vulnerable se había transformado a sus ojos en un monstruo, insensible que aprovechaba su ausencia para convertir la casa en un circo de horrores. La traición se sintió como una puñalada física en el pecho, mezclada con la culpa de haber dejado a Sofía sola con alguien que evidentemente había perdido la razón. Ricardo sintió cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba, preparándose para una confrontación que no admitiría explicaciones ni disculpas baratas. La imagen de Carmen gateando, haciendo muecas y resoplando,
chocaba violentamente contra la arquitectura minimalista y fría del salón, creando una disonancia que le resultaba insoportable. Él había construido esa casa como una fortaleza contra el caos del mundo exterior, un lugar donde las emociones desbordadas no tenían cabida, y ahora, en su propia alfombra, el caos reinaba de la forma más patética posible. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos y una vena comenzó a latir peligrosamente en su sien. No podía permitir que esto continuara ni un segundo más. Tenía que erradicar esa visión, limpiar su casa de esa presencia perturbadora y restaurar el orden, costara lo que costara. Sin previo aviso, Ricardo dejó caer su pesado abrigo al suelo, haciendo un ruido sordo que, sin embargo, no fue suficiente para sacar a Carmen de su trance delirante. Ella continuó con su extraña danza en el suelo, completamente ajena a la figura imponente y oscura que se cernía sobre ella como una tormenta eléctrica. Para Ricardo, esa ignorancia fue la gota que colmó el vaso. No solo estaba actuando como una demente, sino que ni siquiera tenía la decencia de estar alerta a la llegada de su patrón. La falta de respeto era absoluta. Su mente, nublada por el prejuicio y la ira acumulada de años de frustración con la condición de su hija, ya había dictado sentencia sin necesidad de un juicio. Carmen debía desaparecer de sus vidas inmediatamente. La decisión fue fría, rápida y letal, como todos sus negocios. El aire en la habitación se volvió irrespirable cuando Ricardo, incapaz de contenerse más, soltó un rugido que hizo vibrar los cristales de las ventanas panorámicas. «¿Pero qué demonios crees que estás haciendo?», gritó con una voz que cargaba todo el peso de su autoridad y su desprecio. El sonido fue como un disparo en una iglesia. Carmen se detuvo en seco, congelada en su posición humillante, y giró lentamente la cabeza hacia él con los ojos desorbitados por el terror. En ese instante, con la tormenta rugiendo afuera y la ira estallando adentro, la pregunta dramática quedó suspendida en el aire como una guillotina. ¿Estaba Ricardo a punto de cometer el error más grande de su vida al juzgar lo que no comprendía? ¿O estaba salvando a su hija de una locura peligrosa? ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Comenta aquí abajo, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Ahora continuamos con el video. Para comprender la magnitud de la furia de Ricardo, era necesario retroceder apenas unas horas, al inicio de esa misma mañana, cuando la mansión todavía dormía bajo un manto de neblina gris. Ricardo se había levantado antes del amanecer, como era su costumbre inquebrantable, siguiendo una rutina cronometrada al segundo que no dejaba espacio para el error ni para la improvisación. Frente al espejo del baño principal, rodeado de superficies de mármol negro y grifos de oro cepillado, se afeitaba con una precisión quirúrgica, observando su propio reflejo con una mirada crítica y desprovista de calidez. Cada pasada de la navaja eliminaba no solo la sombra de su barba, sino cualquier rastro de humanidad vulnerable, esculpiendo la máscara de eficiencia e invulnerabilidad que presentaba al mundo. Para él, el éxito no era un destino, sino una disciplina diaria de control absoluto sobre su entorno y sobre sí mismo. Una armadura que, paradójicamente, lo asfixiaba lentamente por dentro sin que él quisiera admitirlo. La casa, a esas horas tempranas, parecía más un museo de arte que un hogar donde vivía una familia, con sus pasillos interminables y ecos vacíos que resonaban con la soledad de sus habitantes. No había fotografías familiares en las paredes, ni juguetes desparramados, ni el olor reconfortante a café recién hecho que suele habitar las cocinas de las casas felices. Solo había un silencio estéril y un orden opresivo. Ricardo caminaba por su residencia sintiéndose un extraño en su propia propiedad, un fantasma
que flotaba entre muebles de diseñador que nadie usaba y habitaciones cerradas que acumulaban polvo y recuerdos dolorosos. Desde la muerte de su esposa 3 años atrás, había decidido inconscientemente que si no podía tener felicidad, al menos tendría perfección, convirtiendo su entorno en un reflejo físico de su corazón congelado, impecable, brillante y terriblemente frío. Su destino esa mañana era un viaje de negocios crucial a Tokio, una fusión corporativa que prometía expandir su imperio y mantener su mente ocupada, lejos de los problemas domésticos que no sabía cómo resolver. Mientras ajustaba los gemelos de plata en sus puños, repasaba mentalmente las cifras y las estrategias de negociación, encontrando en los números una lógica y una seguridad que la vida emocional le negaba sistemáticamente. El trabajo se había convertido en su refugio, el único lugar donde las reglas eran claras. Si te esfuerzas, ganas. Si inviertes bien, obtienes retorno. En cambio, en su casa, cuanto más dinero invertía en médicos y terapeutas, menos resultados obtenía. Una ecuación deficitaria que lo llenaba de una frustración amarga y constante. Estaba convencido de que su hija era un problema que podía solucionarse con el cheque adecuado, y su incapacidad para arreglarla lo atormentaba. Antes de salir, la obligación moral lo arrastró hacia la habitación de su hija Sofía, un cuarto que, a diferencia del resto de la casa, estaba impregnado de una tristeza densa y palpable. Al abrir la puerta, encontró a la niña de 7 años sentada en el borde de su cama, inmóvil como una muñeca de porcelana defectuosa, mirando hacia la ventana con esa expresión ausente que le partía el alma. La habitación estaba llena de los juguetes educativos más caros del mercado, dispositivos de estimulación sensorial importados y libros que nunca se abrían, todo comprado con la esperanza de comprar una cura. Ricardo se detuvo en el umbral, sintiendo ese nudo familiar en la garganta. Una mezcla tóxica de amor profundo y rechazo, involuntario hacia esa niña que le recordaba tanto a la mujer que había perdido, pero sin la chispa vital que hacía que su esposa fuera única. Ricardo carraspeó, incómodo, intentando modular su voz de negociador agresivo a un tono paternal que sonaba forzado y antinatural en sus propios oídos. Sofía, papá se va de viaje unos días, anunció, entrando en la habitación con pasos rígidos, evitando tocar nada como si temiera contaminarse de la melancolía del lugar. Te traeré algo bonito de Japón, quizás una de esas muñecas electrónicas que te gustan, las que hablan. Esperó una reacción, un brillo en los ojos, un movimiento de cabeza, cualquier señal de que su hija estaba allí, presente. Pero Sofía permaneció estática, perdida en su mundo interior, ignorando completamente la oferta material de su padre. Para Ricardo, ese silencio no era síntoma de una condición médica, sino una ingratitud deliberada, una barrera que ella levantaba para castigarlo por sus ausencias. Y eso le dolía más que cualquier insulto verbal. La tensión en la habitación aumentó cuando Sofía, en lugar de mirar a su padre, bajó la vista hacia sus manos, donde manipulaba un trozo de tela vieja y deshilachada, un residuo de algo que debió ser un juguete hace años. Ricardo frunció el ceño al ver aquel objeto sucio en medio de la pulcritud de la habitación. Detestaba que ella se aferrara a la basura cuando él le proveía lo mejor que el dinero podía comprar. Sofía, deja eso, está sucio, ordenó, extendiendo la mano para quitárselo, pero la niña reaccionó con un movimiento rápido, pegando el trapo a su pecho y encogiéndose con miedo. Ese gesto de rechazo fue como una bofetada para él. Se sintió inútil, un gigante torpe incapaz de conectar con la única persona que le quedaba en el mundo, y su propia impotencia se transformó rápidamente en irritación hacia la situación y hacia el desorden que ese trapo representaba. En ese momento de tensión,
Carmen apareció en la puerta con una bandeja de desayuno, su presencia irradiando una calidez humilde que contrastaba violentamente con la frialdad del ambiente. «Buenos días, señor Ricardo. Le traje el jugo verde a la niña, tal como indicó el nutricionista», dijo con voz suave, entrando con una naturalidad que a Ricardo siempre le había molestado sutilmente. Carmen no caminaba con la rigidez del personal de servicio de alto nivel. Se movía con una soltura maternal, sonriendo a Sofía de una manera que Ricardo nunca lograba replicar. Al ver a Carmen, los hombros de Sofía se relajaron imperceptiblemente, un detalle que no pasó desapercibido para los ojos celosos de Ricardo. Le molestaba profundamente que su empleada, una mujer sin educación formal, lograra con una sonrisa lo que él no podía lograr con todo su poder y sus regalos costosos. Ricardo aprovechó la entrada de Carmen para redirigir su frustración, escaneando el uniforme de la mujer en busca de alguna falla que justificara su mal humor. «Carmen, ese delantal tiene una arruga en el costado. ¿Es esa la imagen que queremos dar en esta casa?», espetó con dureza, sabiendo que era una crítica mezquina, pero necesitando afirmar su autoridad de alguna manera. Carmen bajó la mirada respetuosamente, acostumbrada al carácter difícil de su patrón, y asintió levemente. «Lo siento, señor, lo cambiaré en cuanto la niña termine su desayuno. Estuve ocupada preparando su maleta y revisando que no le faltara nada». Su respuesta, aunque sumisa, contenía una dignidad tranquila que irritó aún más a Ricardo, quien interpretó su calma como una falta de urgencia ante sus estándares de excelencia. «Y otra cosa», continuó Ricardo, señalando con un dedo acusador el trapo viejo que Sofía abrazaba. «¿Por qué sigue teniendo esa basura? Te dije la semana pasada que tiraras todos los juguetes rotos. Esta casa no es un vertedero, Carmen. Quiero que Sofía se rodee de cosas nuevas, funcionales, que estimulen su cerebro, no que se apegue a la mugre». Carmen miró a la niña con ternura y luego al millonario, eligiendo sus palabras con cuidado, sabiendo que pisaba terreno peligroso. «Señor, ese trapito era parte de una blusa de la señora. Sofía se calma cuando lo huele. Pensé que no hacía daño dejarle algo que le diera seguridad». La mención de su difunta esposa fue un golpe bajo para Ricardo, quien había intentado borrar cualquier rastro doloroso del pasado para poder sobrevivir a su propio duelo. El rostro de Ricardo se endureció, sus facciones se cerraron como una puerta blindada ante la mención del recuerdo prohibido. «No te pago para que pienses, Carmen, ni para que hagas de psicóloga sentimental. Te pago para que mantengas esta casa en orden y sigas mis instrucciones al pie de la letra», sentenció con voz gélida, cortando cualquier posibilidad de réplica. «Ese trapo desaparece hoy mismo. Si vuelvo y lo veo, tendremos un problema serio. Sofía necesita avanzar, no quedarse estancada en el pasado oliendo ropa vieja. ¿Me has entendido?». Carmen apretó los labios, tragándose las palabras de defensa que tenía en la punta de la lengua, y asintió nuevamente, priorizando la paz de la niña sobre su propio orgullo. «Sí, señor Ricardo, como usted ordene». Ricardo miró su reloj, un Patek Philippe de edición limitada, y se dio cuenta de que estaba perdiendo minutos valiosos en discusiones domésticas triviales. «Me voy. El chofer ya debe estar esperando y detesto la impuntualidad», anunció, ajustándose la chaqueta del traje y verificando que su billetera y pasaporte estuvieran en el bolsillo interior. Se sentía aliviado de irse, de escapar de esa atmósfera opresiva donde se sentía un fracaso constante como padre. El mundo de los negocios era predecible, lógico. Allí él era el rey, el hombre al que todos temían y respetaban. Aquí, en su propia casa, solo era un hombre triste que no sabía cómo hacer sonreír a su hija. La huida hacia el aeropuerto se sentía más como una liberación necesaria que como un viaje de trabajo.
Antes de cruzar el umbral de Vicinoso, la habitación, Ricardo se giró para dar una última instrucción, su dedo levantado en señal de advertencia suprema. Carmen, escúchame bien. Quiero orden absoluto mientras no estoy. Nada de ruidos, nada de visitas, nada de desorden. La casa debe estar impecable para cuando regrese. No quiero sorpresas. Su obsesión por el control se manifestaba en esas reglas estrictas, creyendo erróneamente que si controlaba el entorno físico, podría controlar el caos emocional que amenazaba con devorar a su familia. Carmen asintió con seriedad, prometiendo cumplir, sin saber que el destino tenía planes muy diferentes para los próximos días. Ricardo ni siquiera se despidió de Sofía con un beso. Simplemente dio media vuelta y salió, dejando tras de sí un vacío frío. Mientras bajaba las escaleras hacia el vestíbulo, Ricardo intentó convencerse de que estaba haciendo lo correcto, de que su dureza era necesaria para forjar carácter y mantener la estructura. El sonido de sus propios pasos sobre el mármol resonaba como un metrónomo solitario, marcando el ritmo de una vida llena de logros vacíos. Al salir por la puerta principal, el aire fresco de la mañana le golpeó la cara, pero no logró disipar la sensación de inquietud que se alojaba en su pecho. Subió al auto blindado que lo esperaba con el motor en marcha, sumergiéndose en el aroma a cuero nuevo y aire acondicionado, aislándose una vez más del mundo real y de las necesidades emocionales de su hija. El trayecto hacia el aeropuerto fue una extensión de su oficina. Llamadas, correos electrónicos, revisión de contratos. Ricardo se enterró en el trabajo para no pensar en la mirada vacía de Sofía ni en la insolencia silenciosa de Carmen. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz pequeña y molesta le susurraba que estaba perdiendo algo esencial, que el imperio que construía no tenía heredera capaz de disfrutarlo si él no cambiaba. Ignoró esa voz, subiendo el volumen de sus pensamientos financieros, convenciéndose de que proveer millones era la forma más pura de amor. No sabía que a miles de kilómetros de altura o a ras del suelo, la vida estaba a punto de darle una lección que ninguna cuenta bancaria podría cubrir. Fue en la sala VIP del aeropuerto, justo cuando estaba a punto de embarcar con su copa de champán en la mano, cuando las pantallas se iluminaron con el aviso rojo de «cancelado». Una tormenta masiva en la ruta hacia Asia había cerrado el espacio aéreo indefinidamente. La frustración de Ricardo fue monumental. Gritó al personal de la aerolínea, exigió soluciones, movió influencias, pero la naturaleza era el único poder que no se doblegaba ante su dinero. Furioso, con la maleta intacta y el ego herido, ordenó al chofer que lo llevara de vuelta a casa sin avisar a nadie de su regreso. Quería llegar, encerrarse en su despacho y trabajar, esperando encontrar la paz y el silencio que había ordenado. El viaje de regreso fue rápido y silencioso, con Ricardo hirviendo en su propia ira por el tiempo perdido. Al divisar las rejas de su mansión, sintió una extraña mezcla de alivio por volver a su santuario y molestia por tener que enfrentar de nuevo la realidad doméstica que tanto le costaba manejar. No llamó a Carmen para avisar. No era necesario. Él era el dueño y señor de la casa. Entró con sus llaves, esperando encontrar la quietud de un mausoleo bien cuidado. Pero al cruzar la puerta, lo que encontró no fue silencio, sino aquellos ruidos guturales y extraños que desencadenaron la tormenta perfecta. Ahora, de pie frente a Carmen en el suelo, toda la frustración de la mañana, del viaje cancelado y de años de dolor acumulado, convergía en un solo punto de explosión inminente. El grito de Ricardo no se limitó a romper el silencio. Pareció desgarrar la estructura misma de la realidad doméstica, dejando un eco vibrante que rebotaba dolorosamente en las paredes inmaculadas. Carmen, que un segundo antes estaba inmersa en una conexión profunda y delicada, reaccionó como si
hubiera recibido una descarga eléctrica de alto voltaje, deteniendo su movimiento en seco con el cuerpo rígido y los ojos desorbitados. No hubo una transición suave entre su mundo de fantasía curativa y la brutalidad de la presencia de su patrón. Fue un choque violento que la dejó paralizada en su postura de gateo, con las manos aún apoyadas en la alfombra y la respiración entrecortada. El terror puro se apoderó de sus facciones, no por culpa, sino por la repentina intrusión de una furia masculina y dominante en un espacio que ella había convertido laboriosamente en un santuario de seguridad y confianza. Para ella, la aparición de Ricardo fue como la irrupción de un depredador en un nido, desmantelando en un instante la frágil atmósfera que había tardado semanas en construir con paciencia infinita. Ricardo avanzó hacia el centro de la sala con pasos pesados y deliberados, ignorando por completo que sus zapatos de suela dura, aún húmedos por la lluvia exterior, estaban profanando la alfombra de seda que él mismo había prohibido pisar con calzado de calle. Su sombra, alargada por la luz tenue y artística de la sala, se proyectó sobre Carmen y Sofía como una mancha de oscuridad que amenazaba con engullirlas. Desde su altura, la visión de su empleada en el suelo le resultaba aún más patética y repulsiva. Veía los mechones de cabello gris escapando de la redecilla, las rodillas del uniforme manchadas por el roce constante y el sudor en su frente, signos que su mente, prejuiciosa, interpretó inmediatamente como decadencia y falta de higiene. No vio esfuerzo, no vio trabajo, vio una degradación que le revolvió el estómago. Se detuvo a escasos centímetros de ella, imponiendo su verticalidad como un arma, obligándola a encogerse aún más bajo el peso de su desprecio silencioso y aplastante. Carmen intentó recomponerse. Sus manos temblorosas buscaron instintivamente alisar su delantal arrugado, un gesto fútil ante la magnitud del desastre. Su boca se abrió para articular una palabra, una disculpa, una explicación, cualquier cosa que pudiera detener la tormenta que veía formarse en los ojos grises de Ricardo. Pero el miedo le secó la garganta. Sabía, con la intuición de quien ha servido toda la vida, que cualquier movimiento brusco sería malinterpretado, pero su inmovilidad parecía enfurecerlo aún más. Ricardo la miraba con la frialdad de un entomólogo observando un insecto desagradable que ha invadido su laboratorio estéril. En su mente, la ecuación era simple y devastadora. Él pagaba por excelencia y recibía vulgaridad. La imagen de Carmen haciendo ruidos guturales se repetía en su cabeza en un bucle grotesco, convenciéndolo de que estaba presenciando el colapso mental de una mujer en la que había confiado la seguridad de su hija. Con un movimiento brusco de la cabeza, Ricardo apartó la vista de Carmen para escanear el entorno en busca de pruebas que confirmaran su teoría del caos. Sus ojos de halcón recorrieron la sala, detectando cada desviación del orden preestablecido, como si fuera un crimen capital. Vio cojines tirados en el suelo, formando una especie de fuerte improvisado. Vio papeles y lápices de cera esparcidos sin la geometría estricta que él exigía. Y vio una taza volcada que había dejado una pequeña mancha de humedad en la alfombra. Para él, aquello no era un escenario de juego o terapia. Era un campo de batalla de negligencia, un basurero en medio de su palacio. Cada objeto fuera de lugar era una bofetada a su autoridad, una confirmación de que en cuanto él daba la espalda, las reglas se disolvían en una anarquía inaceptable. La vena en su sien comenzó a latir con más fuerza, bombeando indignación pura. «¿Estás borracha?», siseó Ricardo, la pregunta saliendo de sus labios como un veneno destilado, baja y peligrosa. Se inclinó ligeramente hacia ella, olfateando el aire con ostentación,
buscando el aroma dulzón del alcohol o el rastro químico de alguna droga que explicara tal comportamiento errático. No encontró nada más que el olor a limpio, a esfuerzo físico y quizás a miedo, pero la ausencia de pruebas no lo detuvo. Al contrario, lo confundió y lo irritó más. Si no estaba intoxicada, entonces la alternativa era peor. ¿Estaba loca o era cruel? ¿O acaso te has vuelto completamente demente? Mírate, Carmen. Tienes 50 años y te revuelcas por el suelo como un animal. ¿No tienes un gramo de dignidad? ¿No te da vergüenza que te vea así, en este estado lamentable? Sus palabras eran golpes precisos, diseñados para humillar, para recordar la jerarquía brutal que existía entre el hombre que firmaba los cheques y la mujer que limpiaba el polvo. Carmen sintió las lágrimas agolparse en sus ojos, calientes y punzantes, pero se obligó a no derramarlas, aferrándose a los últimos jirones de su orgullo profesional. Señor Ricardo, por favor, no es lo que parece. Logró susurrar con voz quebrada, intentando levantarse, pero sus piernas le fallaron momentáneamente por el temblor. Estaba intentando... No pudo terminar. Ricardo soltó una risa corta y carente de humor, un sonido seco que cortó el aire. ¿Intentando qué? Burlarte de mi hija, imitar sus dificultades para divertirte. Porque eso es lo que parece, Carmen. Parece que te estás riendo de la desgracia de esta familia en mi propia casa. La acusación fue tan monstruosa, tan alejada de la realidad del amor que Carmen sentía por Sofía, que la dejó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ricardo dio un paso lateral, rompiendo la línea de visión con Carmen para enfocarse en Sofía, quien permanecía sentada en el sofá, inmóvil como una estatua, con los ojos fijos en un punto indeterminado del suelo. Para Ricardo, esa pasividad no era concentración ni calma, era trauma. Interpretó el silencio de su hija como una reacción de terror ante el espectáculo grotesco de la niñera. «Mira lo que has hecho», gruñó, señalando a la niña con un dedo acusador. «La has asustado. Está catatónica por tu culpa. Llevo años pagando a los mejores especialistas para darle estabilidad, para crear un entorno seguro, y tú lo destruyes en una tarde con tus payasadas de manicomio». Su voz se elevaba con cada frase, alimentándose de su propia narrativa distorsionada, convirtiendo su preocupación paternal en un arma arrojadiza contra la única persona que realmente estaba ayudando. Incapaz de contener su impulso de control, Ricardo se acercó a Sofía, invadiendo su espacio personal con una brusquedad nacida de la desesperación. «Sofía, cariño, papá está aquí, ya pasó, papá va a arreglar esto», dijo, extendiendo las manos para tocar sus hombros, intentando ofrecer un consuelo físico que no sabía cómo dar. Pero en el momento en que sus dedos rozaron la tela del vestido de la niña, Sofía se retrajo violentamente, encogiéndose sobre sí misma y emitiendo un gemido bajo de angustia. No era miedo a Carmen lo que sentía, sino terror ante la energía agresiva y ruidosa que su padre había traído consigo, rompiendo la burbuja de paz. Ricardo, sin embargo, leyó el rechazo de su hija como una confirmación de que Carmen la había dañado, la había contaminado con su locura, volviéndola incluso contra él. El rechazo de Sofía fue el catalizador final. Ricardo se enderezó lentamente, su rostro transformado en una máscara de piedra, pálido por la furia contenida. Se giró hacia Carmen, quien ya había logrado ponerse de rodillas, con las manos juntas en un gesto de súplica silenciosa. «Te quiero fuera de mi casa», sentenció con una voz tan fría que heló la temperatura de la habitación. «Ahora mismo no vas a pasar ni un minuto más bajo el mismo techo que mi hija. Eres un peligro, una influencia tóxica y una vergüenza para tu profesión».
No era una negociación, era un decreto imperial. La decisión estaba tomada, sellada y ejecutada en su mente inflexible. Había encontrado el cáncer que impedía la recuperación de su hija y estaba decidido a extirparlo sin anestesia. Carmen intentó hablar, impulsada por la desesperación de saber lo que sucedería con Sofía si ella se iba. Señor, escúcheme, la niña está progresando. Si me voy ahora todo se perderá, suplicó, con la voz ganando urgencia. Pero Ricardo levantó una mano, cortando el aire y sus palabras con un gesto tajante. Silencio, no te atrevas a hablar de progresos. Lo único que veo es un desastre. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no veo el desorden, la suciedad, tu falta de respeto? He sido demasiado tolerante. Contigo, Carmen. Pensé que tu falta de educación se compensaba con lealtad, pero veo que me equivoqué. Caminó hacia la mesa auxiliar donde Carmen había dejado el monitor de bebé apagado, parte de la terapia para evitar distracciones, y lo levantó como si fuera la prueba definitiva de su negligencia. Apagaste las cámaras, apagaste los monitores, acusó Ricardo, su mente conspiranoica conectando puntos que no existían. ¿Para qué? ¿Para que no viera lo que hacías? ¿Para holgazanear a gusto mientras yo me mato trabajando? Lanzó el dispositivo sobre el sofá con desprecio. La narrativa de la empleada perezosa y aprovechada encajaba perfectamente con sus prejuicios de clase, dándole una salida fácil a su ira. Era mucho más sencillo culpar a la sirvienta que enfrentar su propia incapacidad para conectar con su hija. Carmen negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora por sus mejillas, surcadas por el tiempo, pero sabía que sus palabras rebotaban contra el muro de arrogancia de Ricardo sin dejar mella. El millonario sacó su teléfono del bolsillo interior del saco, un movimiento automático de quien está acostumbrado a resolver problemas con llamadas. Debería llamar a la policía. Debería denunciarte por negligencia y maltrato psicológico, amenazó, viendo cómo el color desaparecía del rostro de Carmen. Pero no quiero el escándalo. No quiero que el nombre de mi familia se vea arrastrado por tu incompetencia. Así que te vas a ir por las buenas. Vas a subir a tu cuarto, vas a empacar tus trapos y te vas a largar. Y si te veo cerca de esta propiedad o de mi hija otra vez, te juro que usaré cada centavo que tengo para asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. La amenaza económica era real y aterradora para una mujer de su edad y condición. Carmen miró a Sofía, quien seguía meciéndose suavemente en el sofá, ajena a la violencia verbal, pero sensible a la tensión emocional. La niña comenzó a tararear muy bajito, un sonido casi imperceptible que Carmen reconoció al instante como un mecanismo de defensa, una señal de que estaba a punto de entrar en crisis. La niña me necesita, señor. Por favor, solo déjeme calmarla antes de irme. Ella no entiende lo que pasa, rogó Carmen, ignorando su propia humillación para priorizar el bienestar de la pequeña. Fue un acto de amor puro que Ricardo, en su ceguera, interpretó como una manipulación emocional barata, un intento de usar a la niña como escudo humano para salvar su empleo. «¡No la toques!», rugió Ricardo, interponiéndose físicamente entre Carmen y el sofá. «No te acerques a ella. Ya has hecho suficiente daño. Yo soy su padre. Yo sé lo que necesita. Y definitivamente no es a una vieja loca gateando por el suelo». La afirmación de su paternidad sonó hueca, incluso para él, pero la gritó con fuerza para convencerse a sí mismo. Carmen retrocedió ante la agresividad física, chocando contra una mesa baja, haciendo tintinear un jarrón de cristal. El sonido frágil del vidrio contra la madera pareció subrayar la fragilidad del momento. Todo estaba a punto de romperse. Ricardo señaló la puerta del salón con el brazo extendido, rígido como una flecha. «Fuera, tienes 10 minutos. Si no has bajado, llamaré a seguridad para que te saquen a la fuerza. Y no esperes carta de recomendación, no esperes liquidación.
Considera esto un despido procedente por conducta inaceptable. La crueldad de sus palabras era innecesaria, pero Ricardo necesitaba herir para sentirse el poderoso, para recuperar el control que había perdido al entrar en la sala. Quería borrar a Carmen de la ecuación, convertirla en un mal recuerdo y empezar de cero, imponiendo su orden estéril sobre las ruinas de la tarde. Carmen se quedó quieta un segundo más, mirando a Ricardo a los ojos. Por primera vez, la sumisión desapareció de su mirada, reemplazada por una tristeza profunda y una lástima infinita hacia ese hombre poderoso que era tan pobre de espíritu. Se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir para cambiar su mente cerrada. Lentamente, con un dolor que le pesaba en los huesos más que la artritis, se puso de pie. Se alisó el uniforme con dignidad, levantó la barbilla y asintió levemente, no como aceptación de su culpa, sino como aceptación de la derrota ante la injusticia. «Que Dios lo perdone, señor Ricardo», murmuró, una frase que golpeó a Ricardo más fuerte que cualquier insulto. Carmen dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta, sus pasos resonando con una finalidad terrible sobre la madera del pasillo. Detrás de ella, Ricardo respiró hondo, creyendo que había ganado, que había solucionado el problema. Se aflojó la corbata, sintiendo que recuperaba el aire. Pero justo cuando la figura de Carmen estaba a punto de desaparecer por el arco de la entrada, un sonido a sus espaldas heló su sangre. No fue un grito, ni un llanto. Fue el sonido de algo cayendo al suelo, seguido de un silencio absoluto y aterrador que provenía del lugar donde estaba Sofía. La victoria de Ricardo duró apenas un segundo antes de que la realidad le demostrara con brutalidad inminente cuán equivocado estaba. El eco de los pasos de Carmen alejándose por el pasillo hacia la zona de servicio resonó como el tañido fúnebre de una campana, marcando el fin de una era y el comienzo de una soledad absoluta. Ricardo se quedó de pie en el centro de la sala, con el pecho agitado por la descarga de adrenalina que le había provocado su propio estallido de ira, sintiendo en cómo el silencio volvía a asentarse sobre la mansión como una capa de polvo invisible y asfixiante. Creía que al expulsar a la causante del desorden, recuperaría instantáneamente la paz y el control que tanto anhelaba, pero la atmósfera que quedó tras su partida no era de tranquilidad, sino de una tensión eléctrica y densa. El aire parecía haberse vuelto más pesado, cargado de una estática incómoda que le erizaba la piel y le hacía sentir observado por las paredes mismas de su propia casa, como si la estructura lo juzgara por lo que acababa de hacer. Ricardo se aflojó el nudo de la corbata con un gesto brusco, sintiendo que la seda italiana le apretaba la garganta como una soga, dificultándole la respiración. Necesitaba recuperar la compostura, volver a ser el hombre de hielo que dominaba las salas de juntas, no este ser irracional que gritaba a las empleadas domésticas. Se dirigió hacia el mueble bar de caoba, sus manos temblando ligeramente mientras tomaba un vaso de cristal tallado y se servía una generosa medida de whisky escocés de 30 años. El líquido ámbar chocó contra el cristal con un sonido nítido, el único ruido en aquella inmensidad silenciosa. Bebió un trago largo, esperando que el alcohol quemara la culpa incipiente y le devolviera la claridad mental, convenciéndose a sí mismo de que había actuado como un padre protector y un jefe firme, eliminando una amenaza evidente para la estabilidad de su hogar. Se giró lentamente hacia el sofá, vaso en mano, esperando encontrar a Sofía tranquila, quizás incluso aliviada por el fin del extraño comportamiento de la niñera. Sin embargo, lo que encontró fue una imagen que le heló la sangre en las venas. Sofía no se había movido ni un milímetro, pero su rigidez había cambiado de cualidad. Ya no era la quietud de la observación pasiva, sino la tensión de un arco a punto de romperse. Sus pequeñas manos estaban aferradas al borde del cojín,
con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos y su mirada estaba clavada en el vacío, en el punto exacto donde Carmen había estado gateando minutos antes. No miraba a su padre. Para ella, él era una figura borrosa y ruidosa en la periferia, una amenaza que había disuelto su seguridad. «Sofía ya pasó», dijo Ricardo, intentando que su voz sonara suave y paternal, aunque el tono salió forzado y artificial, como el de un actor leyendo un guión mal escrito. «Esa mujer no estaba bien, cariño. Papá no puede permitir que gente así te cuide. Mañana mismo llamaré a la agencia y pediré a alguien mejor, alguien con títulos, una enfermera graduada que sepa comportarse». Sus palabras, cargadas de promesas logísticas y soluciones monetarias, cayeron al vacío sin obtener respuesta. Sofía no parpadeó, no giró la cabeza, no dio señal alguna de haber escuchado. Ricardo sintió una punzada de irritación. Estaba ofreciéndole lo mejor, solucionando el problema, y ella seguía en ese estado de mutismo obstinado que él interpretaba como un capricho infantil o una manipulación emocional heredada de su madre. Decidido a romper ese estancamiento, Ricardo dejó el vaso sobre la mesa y se dispuso a eliminar físicamente los rastros del caos que Carmen había dejado, creyendo que limpiar el escenario borraría el trauma. Se agachó para recoger los cojines que formaban el fuerte improvisado en el suelo, sintiendo una repulsión visceral al tocar el desorden. Al levantar uno de los cojines de terciopelo, descubrió debajo una serie de objetos que no deberían estar. Allí, un colador de cocina, un puñado de legumbres secas esparcidas sobre una bandeja de plata y plumas de colores. Para su mente lógica y empresarial, aquello era basura, una confirmación más de la locura de Carmen. «¿Qué es toda esta porquería?», murmuró para sí mismo con desdén, pateando levemente la bandeja. No entendía que estaba pateando una herramienta de terapia sensorial cuidadosamente diseñada. Mientras recogía las plumas con 2 dedos, como si fueran material radioactivo, sus ojos se posaron en un detalle que había pasado por alto en su furia inicial. Debajo de la montaña de cojines había un papel grande, de esos que se usan para planos de arquitectura, pegado con cinta adhesiva directamente sobre su costosa alfombra persa. La indignación volvió a subirle por la garganta al ver el adhesivo sobre la lana importada, pero algo en los trazos dibujados sobre el papel detuvo su mano antes de arrancarlo. No eran garabatos sin sentido, eran líneas gruesas de crayón, de colores vivos, que formaban 2 figuras humanas esquemáticas pero reconocibles. Una era grande y tenía el pelo gris, la otra era pequeña. Estaban tomadas de la mano y alrededor de ellas había una especie de barrera dibujada en rojo, como un círculo de protección. Ricardo se quedó mirando el dibujo, frunciendo el ceño, tratando de descifrar su significado con la misma intensidad con la que analizaba gráficos bursátiles. Había algo inquietante en la figura grande. No tenía boca, pero tenía unos ojos enormes y expresivos. La figura pequeña, que indudablemente representaba a Sofía, tenía algo dibujado en el pecho. Un corazón rojo, vibrante, el único elemento coloreado con total intensidad en todo el papel. Por un segundo, una duda asaltó su mente blindada. ¿Podía una loca guiar a una niña con problemas para dibujar algo tan estructurado y emotivo? Sacudió la cabeza con violencia, rechazando la idea. Seguramente Carmen había dibujado eso sola para impresionar, para fingir un progreso que no existía. Arrancó el papel del suelo con un sonido rasgado, lo arrugó en una bola compacta y lo lanzó hacia la papelera de diseño en la esquina. «Basura sentimental», decretó en voz alta, necesitando llenar el silencio con su propia voz para no escuchar los crujidos de la casa. Se volvió hacia Sofía, esperando que su acción decisiva hubiera demostrado quién mandaba, quién ponía orden.
Pero Sofía había cambiado de posición. Ahora estaba meciéndose hacia adelante y hacia atrás, un movimiento rítmico y constante que Ricardo odiaba porque le recordaba los peores días después del funeral de su esposa. El sonido del roce de su ropa contra el sofá empezó a taladrarle los nervios. Era un metrónomo de ansiedad que marcaba el tiempo de su fracaso. «Sofía, basta, deja de hacer eso», ordenó, usando su tono de jefe, el que hacía temblar a sus empleados. Pero Sofía no era su empleada, y su autoridad allí no valía nada. La niña aceleró el ritmo del balanceo y empezó a emitir un zumbido bajo, un constante que vibraba en su garganta. Ricardo sintió cómo el pánico empezaba a reptar por su espalda. No sabía qué hacer. En el mundo de los negocios, si algo fallaba, se despedía al responsable o se inyectaba capital. Aquí ninguna de esas estrategias funcionaba. Se acercó a ella, invadiendo su espacio, y le puso una mano sobre el hombro para detenerla físicamente. «He dicho que pares, Sofía. Compórtate como una niña normal». El contacto fue el detonante. Sofía se sacudió con una fuerza sorprendente para su tamaño, soltando un grito ahogado, y se dejó caer del sofá al suelo, aterrizando sobre la alfombra en la misma posición en la que había estado Carmen. Ricardo retrocedió, asustado por la reacción violenta. Ver a su hija en el suelo, imitando la postura de la empleada despedida, fue como una bofetada a su ego. «¡Levántate del suelo ahora mismo!», gritó, perdiendo los estribos nuevamente. «No voy a permitir que te comportes como un animal solo, porque esa mujer te maleducó». Sofía no obedeció. Empezó a golpear suavemente la alfombra con las palmas de las manos, siguiendo un ritmo específico. Pa, 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 pa. Ricardo se pasó las manos por el pelo, desesperado. Miró hacia el techo, rogando paciencia, y escuchó un sonido proveniente del piso de arriba, el ruido inconfundible de una maleta rodando por el suelo de madera. Carmen estaba empacando, se estaba yendo. La realidad de quedarse solo con este problema inmanejable empezó a golpearlo con fuerza. Desesperado por distraer a la niña, Ricardo buscó alrededor algo, cualquier cosa que pudiera servir de soborno. Corrió hacia una estantería y tomó una caja nueva, precintada. «Mira, Sofía, mira lo que tengo. Es el iPad nuevo, el Pro. Tiene todos los juegos de colores que te gustan». Se arrodilló frente a ella, no por humildad, sino por táctica, y le puso la caja brillante frente a la cara, como quien ofrece un sacrificio a un dios iracundo. «Tómalo, es tuyo, cuesta más de lo que esa mujer gana en un año. Solo tienes que levantarte y dejar de hacer esos ruidos». Sofía ni siquiera miró la tecnología de punta. Su atención estaba fijada en una mancha invisible en la alfombra, y sus manos seguían golpeando. «Papá, papá». El rechazo al objeto material fue para Ricardo más doloroso que un insulto verbal. Era la prueba de que su moneda de cambio no tenía valor en este reino. Frustrado, Ricardo lanzó la caja del iPad sobre el sofá y se puso de pie, caminando en círculos como un león enjaulado. «Esto es ridículo, es absurdo», exclamó, hablando solo. «¿Por qué nadie me hace caso en mi propia casa?». Fue entonces cuando su mirada, barriendo la habitación en busca de culpables, se detuvo en la mesita auxiliar, junto al control remoto de las persianas. Había un cuaderno barato de espiral metálico y tapas de cartón desgastado, con un bolígrafo mordisqueado enganchado en los anillas. No era suyo, no era de Sofía, era de Carmen. La curiosidad, mezclada con la sospecha de encontrar pruebas de negligencia que justificaran su despido ante su propia conciencia, lo impulsó a tomarlo. Lo abrió al azar, esperando encontrar listas de la compra o garabatos de aburrimiento. En su lugar, se encontró con una caligrafía apretada, redonda y cuidadosa. La página estaba fechada el día anterior, día 204. Hoy Sofía sonrió. No fue con la boca, fue con los ojos. Cuando toqué la textura de la seda,
Ella dejó de mecerse. Le gusta lo suave porque le recuerda al vestido azul de su mamá. Nota, comprar más telas suaves. Aunque el señor Ricardo se enoje por el desorden, vale la pena por verla tranquila. Ricardo leyó las palabras y sintió un golpe sordo en el pecho. Releyó la frase. Le recuerda al vestido azul de su mamá. Él había olvidado ese vestido. Lo había donado hace años. ¿Cómo lo sabía Carmen? Pasó la página con dedos nerviosos, buscando más. Encontró diagramas, horarios de sueño, notas sobre qué alimentos causaban irritabilidad y cuáles daban calma. Día 180. Señor Ricardo gritó por teléfono hoy. Sofía se escondió bajo la mesa. Tuve que hacer el juego del topo para sacarla sin que llorara. Ella tiene miedo de los ruidos fuertes. Nota, pedir al jardinero que no use la podadora cerca de su ventana. Ricardo sintió que las orejas le ardían. Leía una crónica de su propia ausencia y de la devoción silenciosa de una mujer a la que acababa de llamar loca. Pero su orgullo era una bestia resistente. Cerró el cuaderno de golpe. «Tonterías», susurró. «Se lo está inventando. Es una novela para hacerse la víctima». Sin embargo, la duda ya había echado raíces. Miró a Sofía de nuevo. La niña había cambiado el ritmo de sus golpes. Ahora eran más fuertes, más frenéticos. Su respiración se había vuelto sibilante, un sonido agudo al inhalar que indicaba que sus vías respiratorias se estaban cerrando por el estrés. Ricardo reconoció el sonido. Era el preámbulo de un ataque de pánico severo de los que solían acabar en el hospital. «Sofía, respira, respira hondo», ordenó, pero el pánico no acata órdenes. La niña empezó a arañarse los brazos, dejando marcas rojas en su piel pálida. Ricardo se lanzó hacia ella para sujetarle las manos. «¡Para! ¡Te vas a hacer daño!». Al tocarla, Sofía gritó. No fue un grito de niña berrinchuda, fue un alarido de terror puro, desgarrador, como si la estuvieran torturando. Ricardo la soltó como si quemara, retrocediendo horrorizado. Nunca la había oído gritar así. El sonido rebotó en las paredes de mármol, amplificándose, convirtiendo la lujosa sala en una cámara de tortura acústica. «¿Qué te pasa? ¿Qué hago?», gritó Ricardo, mirando a su alrededor, buscando un manual de instrucciones que no existía. Se dio cuenta, con un terror frío que le paralizó el estómago, de que no tenía ni idea de cómo calmar a su propia hija. Todo su dinero, todo su poder, no servían para detener ese llanto. La niña empezó a ponerse azulada por la falta de aire. Se llevaba las manos a la garganta, boqueando. Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. Sacó su teléfono para llamar a emergencias, pero sus dedos temblaban tanto que se le cayó al suelo. Al agacharse para recogerlo, vio algo debajo del sofá, justo donde Sofía había estado mirando fijamente. Era una pequeña cámara de seguridad portátil, una GoPro, con la luz roja de grabando parpadeando débilmente. Carmen no la había apagado. Carmen lo había grabado todo. La escena del baile, su entrada, sus gritos, el despido, todo estaba ahí. Ricardo agarró la cámara, sintiendo que sostenía una bomba. Si veía eso, vería la verdad. Pero no tuvo tiempo de pensar. Sofía colapsó sobre la alfombra, su cuerpo arqueándose en un espasmo silencioso. El aire no entraba. «¡Sofía!», gritó Ricardo, tirándose al suelo junto a ella, completamente inútil, completamente aterrorizado. Fue entonces cuando escuchó el sonido de la puerta de servicio abrirse. Pasos rápidos. No se iban. Venían. Carmen no se había ido todavía. Ricardo levantó la vista, con los ojos de pánico, y vio a Carmen parada en el arco de la entrada, con su maleta en una mano y su abrigo puesto. La mujer miró la escena. El padre millonario arrodillado e impotente. La niña asfixiándose en el suelo. Hubo un segundo de silencio absoluto, un duelo de miradas donde Ricardo, por primera vez en su vida, no era el que tenía el poder. Él era el mendigo,
y ella tenía la única moneda que podía salvarlo. «¿Se va a quedar ahí mirando o me va a dejar salvarla?», dijo Carmen, no con sumisión, sino con la autoridad de quien sabe exactamente qué hacer. El orgullo de Ricardo libró una última batalla, estúpida y breve. Quiso gritarle que se fuera, que él podía manejarlo, pero miró a Sofía, vio sus labios tornándose violáceos y su arrogancia se rompió en 1000 pedazos. «Ayúdala», susurró, su voz quebrada, irreconocible. «Por favor, no sé qué hacer». Fue la confesión más difícil de su vida, la admisión de su fracaso total. Carmen soltó la maleta, que cayó con un golpe seco. Corrió hacia ellos. La escalada había terminado. Ahora comenzaba la carrera contra la muerte. Ricardo se apartó, arrastrándose hacia atrás sobre la alfombra, dejándole el espacio a la experta. Vio cómo Carmen se tiraba al suelo, no con torpeza, sino con precisión. Vio cómo sus manos, esas manos que él había despreciado por ser de sirvienta, se movían con una seguridad que ningún médico había mostrado jamás. Y mientras observaba desde su rincón de impotencia, con la cámara GoPro aún apretada en 1901, su mano, Ricardo sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, llevándose consigo todas sus certezas sobre quién era él y quién era realmente la mujer que acababa de despedir. La noche apenas comenzaba y él estaba a punto de descubrir cuán ciego había estado. Sofía seguía luchando por respirar y cada segundo que pasaba era un martillazo en la conciencia de Ricardo. Miró la cámara en su mano, la luz roja parpadeando como un ojo acusador. «Míralo», le susurró una voz en su cabeza. «Mira lo que pasó antes de que llegaras. Mira lo que destruiste». Mientras Carmen trabajaba frenéticamente sobre la niña, susurrándole palabras ininteligibles, Ricardo, con manos temblorosas, giró la pequeña pantalla de la cámara hacia sí mismo y presionó el botón de reproducción. Lo que estaba a punto de ver cambiaría su vida para siempre. Los sonidos de la respiración forzada de Sofía llenaban la sala, mezclándose con la lluvia que empezaba a golpear los cristales. Ricardo, aislado en su burbuja de culpa, fijó los ojos en la pequeña pantalla brillante. La imagen era nítida. Mostraba la sala desde un ángulo bajo, a ras de suelo. Se veía a Carmen y a Sofía minutos antes de su llegada. No había locura, no había burla. Había algo más, algo que Ricardo no podía nombrar, pero que le hizo detener el corazón. Era la prueba irrefutable. El espejo que le mostraría su propia monstruosidad. La mirada estaba servida. Ricardo levantó la vista de la pantalla por un instante, mirando la espalda de Carmen curvada sobre su hija. La mujer estaba cantando una melodía baja, ronca, antigua, y entonces, en la pantalla, vio el momento exacto que lo cambiaría todo. Vio a Sofía en la grabación haciendo algo que los médicos dijeron que era imposible. Ricardo sintió que las lágrimas, calientes y amargas, empezaban a subir por su garganta. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una verdad insoportable que acababa de golpearle en la cara. La tormenta fuera arreciaba, pero la verdadera tormenta estaba ocurriendo dentro de Ricardo, con la evidencia en su mano y la realidad desarrollándose frente a él. El millonario comprendió que la guerra que había declarado estaba perdida antes de empezar. Y lo peor no era haber perdido. Lo peor era darse cuenta de que había estado luchando en el bando equivocado todo el tiempo. El sonido de un trueno sacudió la casa, apagando momentáneamente las luces. En la penumbra solo se oía la voz de Carmen y el llanto ahogado de Ricardo, que sostenía la cámara como si fuera su sentencia de muerte y su única esperanza de redención. La pequeña pantalla LCD de la cámara GoPro se convirtió en la única fuente de luz en el universo de Ricardo. Un rectángulo brillante que parpadeaba en medio de la penumbra de la sala, mientras a pocos metros de distancia la realidad física de su hija luchando por aire se desarrollaba en tiempo real. Sus manos,
que habían firmado contratos millonarios sin temblar, ahora sostenían aquel dispositivo de plástico con la fragilidad de quien sostiene su propio corazón arrancado. El sonido de la respiración dificultosa de Sofía, asistida por los susurros rítmicos de Carmen en el suelo, servía de banda sonora macabra para lo que sus ojos estaban a punto de presenciar. Ricardo presionó el botón de reproducción con el dedo índice, sintiendo una resistencia física, como si su subconsciente intentara protegerlo de la verdad devastadora que sospechaba, pero que se negaba a aceptar. La imagen digital cobró vida, mostrando la fecha y la hora en la esquina superior, apenas 30 minutos antes de su llegada. Un tiempo que ahora parecía pertenecer a otra vida, a un mundo donde la inocencia aún era posible. El video comenzó con una toma estática desde el suelo, el ángulo de ojo de hormiga que Carmen había elegido deliberadamente. En la grabación, la sala no se veía desordenada ni caótica, sino transformada en un paisaje de aventuras a escala infantil. Ricardo vio a Carmen entrar en el encuadre, pero no caminaba. Se deslizaba sobre las rodillas con una sonrisa radiante, sosteniendo un títere hecho con un calcetín viejo, el mismo que Ricardo había despreciado. Lo que antes le había parecido una conducta demente, en la pantalla se revelaba con una claridad dolorosa como una técnica pedagógica maestra. Carmen no estaba imitando burlonamente los movimientos espasmódicos de Sofía. Estaba haciendo espejo, una técnica avanzada de conexión emocional donde el adulto entra en el mundo del niño para validar su existencia. Ricardo observó con la boca seca cómo Carmen copiaba suavemente el balanceo de Sofía, transformando un síntoma de ansiedad en un baile compartido, una coreografía de aceptación que decía sin palabras: te veo, soy como tú, no estás sola. En la pantalla, la reacción de Sofía fue un milagro que Ricardo nunca había logrado comprar con sus mejores médicos. La niña de la grabación no miraba al vacío, miraba a Carmen. Sus ojos, usualmente apagados como ventanas cerradas, brillaban con una curiosidad intensa y viva. Ricardo acercó la pantalla a su rostro, entrecerrando los ojos para no perderse ningún detalle, sintiendo cómo se le encogía el estómago. Vio cómo la mano de su hija se extendía tímidamente hacia la cara de Carmen, tocando su mejilla con una ternura que Ricardo añoraba desesperadamente para sí mismo. En el video, Carmen no se apartó ni la regañó por ensuciarla. Cerró los ojos y se dejó tocar, permitiendo esa exploración táctil que era el lenguaje primario del amor para Sofía. Eso es, mi vida. Se escuchó la voz de Carmen en la grabación, dulce y melódica. Aquí estoy, nadie nos va a hacer daño. Estamos en nuestro fuerte. Entonces, ocurrió el momento que Ricardo había malinterpretado tan brutalmente al entrar a la casa. En el video, Carmen comenzó a emitir esos sonidos guturales, esos ruidos animales que habían desatado la furia del millonario. Pero al ver la secuencia completa, el contexto cambió radicalmente. Carmen estaba imitando el sonido de un motor, un brum brum profundo y vibrante, mientras empujaba un cojín por el suelo. «¿Escuchas, Sofía? Es el avión de papá. Papá viene en el avión grande», decía Carmen, convirtiendo el ruido en una narrativa de esperanza. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ella no estaba haciendo el ridículo, estaba preparando a la niña para su regreso. Estaba construyendo un puente de emoción positiva para que Sofía no tuviera miedo de la llegada de su padre. El caos era, en realidad, un ensayo general de bienvenida, diseñado con amor, para que él fuera recibido con alegría y no con miedo. La cámara captó entonces un primer plano del rostro de Sofía. La niña sonreía. No era una mueca refleja, era una sonrisa genuina, amplia, que mostraba sus pequeños dientes y formaba hoyuelos en sus mejillas. Ricardo sintió que una lágrima caliente rodaba por su propia mejilla.
cayendo sobre la pantalla brillante. Hacía 3 años, desde el funeral, que no veía sonreír a su hija. Había pagado terapias con caballos, con delfines, con música, y nada había funcionado. Y allí estaba, la empleada ignorante, logrando lo imposible con un calcetín viejo y su propia dignidad puesta al servicio de la felicidad de una niña. La vergüenza que Ricardo sintió en ese momento fue más dolorosa que cualquier golpe físico. Se dio cuenta de que su arrogancia le había cegado ante la magia que ocurría bajo su propio techo. Había llamado locura a la única medicina efectiva que existía, pero el video guardaba un golpe final, una estocada directa al corazón blindado de Ricardo. En la grabación, Carmen detuvo el juego y miró a Sofía con seriedad cariñosa. «¿Qué le vamos a decir a papá cuando llegue? ¿Te acuerdas de la sorpresa?», preguntó. Sofía se puso tensa por un segundo, concentrada, luchando contra las barreras invisibles de su cerebro. Ricardo contuvo la respiración en el presente, casi rezando para que sucediera, aunque sabía que el desenlace ya estaba escrito. En la pantalla, los labios de Sofía se movieron, temblorosos, intentando formar sonidos que habían estado dormidos por años. Carmen la animaba con la mirada, asintiendo, transmitiéndole fuerza. Fue una lucha titánica de segundos que parecieron horas, una batalla contra el silencio. Y entonces se escuchó, débil, rasposa, como el sonido de una puerta oxidada abriéndose después de siglos, pero inconfundible. «Pa, pa», Sofía dijo, «papá». En el video, Carmen estalló en aplausos silenciosos y abrazó a la niña, quien reía orgullosa de su logro. Ricardo, arrodillado en la alfombra en el tiempo presente, soltó un sollozo ahogado que le desgarró la garganta. Su hija había hablado, había pronunciado su nombre, se había esforzado para recibirlo, y él, en su ceguera, había entrado gritando, había interrumpido ese momento sagrado, había aterrorizado a la niña hasta el mutismo y había despedido a la artífice del milagro. La magnitud de su error era tan colosal que sintió vértigo, como si estuviera cayendo por un abismo sin fondo. No solo era un mal padre, se había convertido en el villano de la historia de su propia hija. Ricardo levantó la vista de la pantalla, con los ojos nublados por las lágrimas, y miró la escena real frente a él. Carmen seguía allí, en el suelo, sosteniendo a Sofía, que poco a poco recuperaba el ritmo respiratorio. La mujer a la que había humillado y tratado como basura estaba salvando la vida de su hija por segunda vez en el día. La dicotomía era insoportable. En el video, la felicidad; en la realidad, el trauma causado por él. El contraste entre la sonrisa de Sofía en la pantalla y su rostro pálido y asustado en el presente actuó como un ácido corrosivo sobre el ego de Ricardo. Todo su dinero, sus trajes, su estatus, no valían nada. En ese metro cuadrado de alfombra, la única persona rica, poderosa y necesaria era la mujer con el uniforme arrugado. La cámara se resbaló de los dedos sudorosos de Ricardo y cayó sobre la alfombra acolchada. Ya no necesitaba ver más. La verdad se había instalado en su pecho como un peso de plomo. Comprendió que el orden que tanto exigía era la muerte del espíritu de su hija y que el caos de Carmen era vida pura. Recordó cada palabra hiriente que le había dicho. ¿Estás borracha? ¿Estás loca? Cada insulto regresaba ahora como un boomerang para golpearlo con la fuerza de la culpa. Se miró las manos, esas manos que solo sabían firmar y ordenar, y las sintió sucias, inútiles. Se sintió pequeño, indigno de estar en la misma habitación que esas dos mujeres. La estructura de sus valores se derrumbó. La jerarquía se había invertido, y él estaba en lo más bajo. Un pensamiento aterrador cruzó su mente. Carmen se iba. Él la había despedido. En cuanto Sofía se estabilizara, Carmen tomaría su maleta y saldría por esa puerta para siempre, llevándose consigo la única llave para llegar a Sofía.
El pánico real, no el de los negocios, sino el de la pérdida vital, se apoderó de él. Si Carmen se iba, Sofía volvería al silencio, eterno, y esta vez sería culpa suya, única y exclusivamente suya. No podía permitirlo. Tenía que actuar, pero el orgullo, ese viejo compañero tóxico, todavía le susurraba que un hombre de su posición no podía humillarse. Ricardo apretó los dientes, luchando contra sí mismo, sabiendo que estaba en una encrucijada definitiva. O mantenía su orgullo y perdía a su hija, o sacrificaba su ego para intentar salvar lo que quedaba de su familia. Carmen, ajena a la tormenta interna de su patrón, terminó de masajear el pecho de Sofía. La niña respiró hondo, un sonido limpio y profundo que llenó la habitación de alivio. «Ya está, mi niña, ya pasó. Estoy aquí», susurró Carmen, secando el sudor de la frente de la pequeña con la manga de su uniforme. Lentamente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. No había odio en su mirada, solo una fatiga inmensa y una tristeza resignada. Esa mirada fue el golpe de Gracia. Si ella le hubiera gritado, él podría haberse defendido. Pero silencio digno lo desarmó completamente. Ricardo sintió la necesidad imperiosa de arrastrarse, de bajar al nivel del suelo, de pedir perdón, pero su cuerpo estaba congelado por el shock de la revelación. «La niña está estable, señor», dijo Carmen con voz suave, rompiendo el silencio tenso. Se preparó para levantarse, apoyando las manos en sus rodillas doloridas. «Le recomiendo que no la mueva por un rato. Déjela descansar aquí, en su zona segura». Hablaba como una profesional entregando un turno, como alguien que ya se ha ido emocionalmente. Ricardo vio cómo ella extendía la mano hacia su maleta, ese objeto que simbolizaba su partida inminente. El tiempo pareció detenerse. El sonido de las ruedas de la maleta sobre el suelo sería el sonido final de su fracaso. Tenía segundos, quizás menos, para revertir una decisión que había tomado con la arrogancia de un dios y que ahora debía deshacer con la humildad de un pecador. Ricardo intentó hablar, pero su voz se le quebró. «Carmen», logró decir un susurro ronco que apenas llegó a los oídos de la mujer. Ella se detuvo, pero no se giró completamente. La tensión en la sala se disparó nuevamente, pero esta vez no era de ira, sino de una expectativa dolorosa. La virada había ocurrido. El tirano había sido derrocado por la verdad, y ahora, despojado de su armadura, tenía que enfrentar la carrera más difícil de su vida, la carrera para recuperar la confianza de quienes había herido. Ricardo se movió, no para levantarse y dar órdenes, sino para hacer algo que no había hecho en años. Dobló las rodillas y se dejó caer completamente sobre la alfombra, al mismo nivel que ellas, destruyendo la última barrera física que los separaba. El sonido de la cremallera de la maleta cerrándose fue definitivo, un chirrido metálico que cortó el aire denso de la sala como la hoja de una guillotina ejecutando una sentencia final. Carmen se irguió con dificultad, sus rodillas crujiendo tras el esfuerzo físico y emocional de la última hora, y agarró el asa de plástico desgastado de su equipaje con una determinación que no admitía dudas. No miró a Ricardo. Su mirada estaba fija en un punto lejano, más allá de las paredes de esa mansión que había intentado llenar de calor en vano. Para ella, el contrato social y laboral se había roto irreparablemente con las palabras hirientes de su patrón, y aunque su corazón sangraba por dejar a Sofía, su dignidad de mujer humilde pero orgullosa le impedía quedarse un segundo más donde no era valorada. Ajustó su abrigo con manos temblorosas, preparándose para enfrentar la tormenta exterior, que parecía mucho más acogedora que la frialdad del hombre que permanecía arrodillado en la alfombra. Ricardo, aún en el suelo,
Sintió como el pánico comenzaba a bombear sangre caliente a sus extremidades congeladas por el shock. Veía los zapatos de Carmen, zapatos de trabajo baratos y gastados, girar hacia la salida, y cada paso que ella daba resonaba en su cabeza como una cuenta regresiva hacia el desastre total. Su mente, habituada a calcular riesgos y beneficios en milisegundos, le gritaba que estaba perdiendo su activo más valioso, pero su cuerpo parecía desconectado de su cerebro, lastrado por el peso inmenso de la vergüenza. Quería gritar, ordenarle que se detuviera, pero se dio cuenta con horror de que ya no tenía autoridad moral para dar órdenes. El señor Ricardo, el magnate intocable, había muerto en el momento en que vio ese video. Ahora solo quedaba un padre desesperado que no sabía cómo pedir ayuda sin sonar patético. La medicina de la niña está en el estante superior de la cocina, detrás de las latas de café para que no la alcance, dijo Carmen al aire, sin detener su marcha, lanzando instrucciones vitales como quien deja un testamento de urgencia. Su voz era plana, desprovista de la calidez maternal que usaba con Sofía, una voz puramente profesional que hirió a Ricardo más que cualquier insulto. Necesita 2 gotas y se despierta llorando por la noche. Y por favor, señor, no le quite el trapo viejo. Es lo único que le queda de su madre cuando usted no está. Cada palabra era un recordatorio de su propia incompetencia y de la profundidad del conocimiento que Carmen tenía sobre su hija. Un conocimiento que él había despreciado y que ahora se marchaba por la puerta grande. Sofía, que yacía en la alfombra recuperando el aliento, percibió el cambio en la atmósfera con la sensibilidad de un radar. Al ver que la figura protectora de Carmen se alejaba, el miedo volvió a inundar sus ojos grandes y oscuros. Emitió un gemido agudo, un sonido de animalito abandonado que electrificó la espina dorsal de Ricardo. La niña intentó levantarse para seguir a su niñera, pero sus piernas, débiles por el ataque de pánico reciente, le fallaron y volvió a caer sobre los cojines. Extendió una mano hacia la espalda de Carmen, sus dedos agarrando el aire vacío, intentando retener la seguridad que se le escapaba. Ese gesto desesperado de su hija fue el combustible que Ricardo necesitaba para romper su parálisis. Si no actuaba ya, la soledad de Sofía sería eterna. Ricardo intentó ponerse de pie, pero sus movimientos fueron torpes y descoordinados, muy lejos de la elegancia atlética que solía ostentar. Sus zapatos de suela de cuero resbalaron en la alfombra de seda y tuvo que apoyar una mano en el sofá para no caer de nuevo. Se sintió pesado, viejo, como si cargara sobre sus hombros cada error cometido en los últimos 3 años. La distancia que lo separaba de Carmen era de apenas 10 metros, pero en ese momento le pareció un abismo insalvable, un cañón excavado por sus prejuicios y su soberbia. «Carmen, espera», intentó gritar, pero su voz salió estrangulada, un graznido ronco que apenas se escuchó por encima del ruido de la lluvia golpeando los ventanales. La vergüenza le había robado la voz de mando. Carmen no se detuvo. Ya había cruzado el arco del salón y entraba en el largo pasillo de mármol que conducía al vestíbulo principal. El sonido de las ruedas de su maleta sobre la piedra dura, clac, 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 era un metrónomo implacable que marcaba el ritmo de la separación. Ricardo se lanzó a una carrera desesperada, olvidando su postura, su traje italiano y su decoro. Corrió como un hombre que huye de un incendio, tropezando con los juguetes esparcidos en el suelo, el mismo caos que había criticado, dándose cuenta con una ironía amarga de que esos objetos eran ahora los únicos vestigios de vida en su casa muerta. Pateó accidentalmente el colador de cocina con el que Carmen jugaba, y el sonido metálico rebotando contra la pared fue como una alarma de su propia estupidez. «¡No puedes irte, por favor!», gritó Ricardo, esta vez con más fuerza, mientras alcanzaba el pasillo.
Su respiración era agitada, el sudor le bajaba por la frente mezclándose con las lágrimas secas. Veía la silueta de Carmen recortada contra la luz tenue del vestíbulo, acercándose inexorablemente a la enorme puerta de entrada. Cada paso ella daba era una victoria de la dignidad sobre el dinero, y Ricardo sabía que no podía comprar su regreso. No podía ofrecerle un aumento, ni un bono, ni mejores condiciones. Eso sería insultarla de nuevo. Tenía que ofrecerle algo que nunca había dado a nadie, su vulnerabilidad absoluta, pero el tiempo se agotaba. La mano de Carmen ya se extendía hacia el pomo de bronce macizo. La mente de Ricardo era un torbellino de imágenes del video que acababa de ver. La sonrisa de Sofía, la palabra papá, el amor palpable en cada gesto de Carmen. Si ella cruzaba esa puerta, se llevaría consigo el secreto de esa conexión. Sofía volvería al silencio y él se quedaría solo con su dinero y su culpa en una mansión vacía. La idea de enfrentar la mirada acusadora de su hija sin el escudo de Carmen le aterrorizaba más que la quiebra financiera. Aceleró el paso, sintiendo un tirón en el muslo, ignorando el dolor físico porque el dolor emocional era infinitamente superior. «Carmen, escúchame», rogó, su voz rebotando en la acústica perfecta del corredor, sonando patética y vacía. Carmen llegó a la puerta. Su mano, callosa y trabajadora, envolvió el metal frío del pomo. Giró la muñeca. El mecanismo de la cerradura hizo un clic sonoro, el sonido de una oportunidad cerrándose. Ricardo sintió que el corazón se le detenía. Empujó su cuerpo al límite, lanzándose casi en un salto hacia el vestíbulo. «¡No abras esa puerta!», gritó, no como una orden, sino como una súplica desesperada. Pero Carmen, impulsada por la humillación que había sufrido y la creencia de que su presencia ya no era bienvenida, empujó la pesada hoja de madera. La puerta se abrió y la realidad exterior invadió la fantasía interior. El viento aulló, la lluvia entró en ráfagas heladas mojando el mármol y el ruido de la tormenta ahogó el silencio de la casa. El aire frío del exterior golpeó el rostro de Ricardo como una bofetada de realidad, pero fue el efecto sobre Sofía lo que realmente importó. Desde la sala se escuchó un grito desgarrador de la niña, que al sentir la corriente de aire y percibir la partida definitiva de su protectora, entró en un estado de pánico absoluto. Ricardo se giró un instante y vio a su hija arrastrándose por el suelo del pasillo, intentando alcanzar a Carmen, ignorando el dolor de sus rodillas contra el suelo duro. Esa imagen, la de su hija pequeña arrastrándose para no ser abandonada, rompió los últimos diques de contención de Ricardo. Ya no le importaba su dignidad, ni su orgullo, ni lo que pensaran los vecinos o el servicio. Solo importaba detener esa hemorragia emocional. Ricardo alcanzó la puerta justo cuando Carmen estaba a punto de dar el primer paso hacia la lluvia. Con un movimiento brusco, pero cuidando de no tocarla a ella, estampó su mano abierta contra la madera de la puerta y la empujó para cerrarla. El golpe fue estruendoso. ¡Bam!, sellando nuevamente la casa contra la tormenta, dejando a ambos encerrados en el pequeño vestíbulo, respirando el mismo aire cargado de tensión. Carmen se sobresaltó, soltando el asa de la maleta, y se giró hacia él con los ojos muy abiertos, esperando quizás más gritos o violencia. Se pegó contra la madera de la puerta, como un animal acorralado, protegiendo su integridad con los brazos cruzados sobre el pecho. «Déjeme salir, señor», dijo Carmen, su voz temblando por primera vez, pero manteniendo la firmeza. «Ya me despidió, ya me humilló. No tiene derecho a retenerme aquí contra mi voluntad. Tengo mis derechos y no voy a permitir que me grite más». Sus palabras eran justas, razonables y cortantes. Ricardo jadeaba, con el pecho subiendo y bajando violentamente, su rostro a escasos centímetros del de ella.
Podía oler la lluvia en su ropa y el miedo en su piel. Se dio cuenta de lo intimidante que debía parecer. Un hombre grande, poderoso y furioso, bloqueando la salida. Retrocedió un paso inmediatamente, levantando las manos en un gesto de rendición total, mostrando las palmas vacías para indicar que no. Había amenaza. No, no te estoy reteniendo, te estoy pidiendo, te estoy rogando, balbuceó Ricardo, las palabras atropellándose en su boca, incapaz de formar oraciones coherentes. La elocuencia que lo caracterizaba en los negocios había desaparecido. Por favor, Carmen, no te vayas, no puedes irte, me equivoqué. Dios mío, me equivoqué en todo. Se pasó las manos por el cabello mojado de sudor, despeinándose por completo, destruyendo su imagen impecable. Vi el video, vi la cámara, lo vi todo. La confesión salió de él como un vómito de verdad, cruda y sin filtros. Necesitaba que ella entendiera que la base de su juicio había cambiado, que ya no era el ciego que había entrado gritando hacía una hora. Carmen lo miró con incredulidad, frunciendo el ceño, desconfiada. ¿Vio el video?, repitió, bajando ligeramente la guardia, pero sin moverse de la puerta. Entonces vio que no estoy loca. Vio que solo intentaba ayudar a su hija. Su tono tenía un matiz de reproche amargo. Ricardo asintió frenéticamente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Vi que eres la única que sabe cómo amarla. Vi que hiciste lo que yo no he podido hacer en 3 años. Vi que ella te ama. Pronunciar esas palabras fue doloroso. Admitir que su empleada era más madre para Sofía que él padre, pero era la verdad necesaria. Ella dijo, papá, lo escuché, lo lograste tú. Pero usted me echó, replicó Carmen, el dolor de la injusticia aún fresco en su voz. Me trató como a una basura. Dijo que era un peligro. Esas palabras no se borran con una disculpa, señor Ricardo. La confianza se rompió. ¿Cómo voy a cuidar a una niña si su padre piensa que soy una demente? Carmen volvió a agarrar la maleta, decidida a no dejarse manipular por un momento de arrepentimiento que podría ser pasajero. Para ella, el riesgo de quedarse y volver a ser humillada era demasiado alto. Es mejor que me vaya ahora, antes de que la niña se apegue más y sufra más cuando usted vuelva a tener un mal día. Ricardo sintió que la perdía de nuevo. La lógica de Carmen era impecable. Él había demostrado ser inestable y cruel. ¿Cómo convencerla de que este cambio era real? Miró hacia el pasillo y vio a Sofía, que había logrado llegar hasta la entrada del vestíbulo. La niña estaba tirada en el suelo, llorando en silencio, con la cara pegada al mármol frío, mirando a Carmen con una adoración desesperada. Ricardo señaló a su hija con una mano temblorosa. No lo hagas por mí. Ódiame si quieres. Tienes derecho a odiarme, pero no lo hagas por mí, suplicó, su voz rompiéndose definitivamente. Mírala. Si cruzas esa puerta, ella se muere por dentro, y yo no sé cómo salvarla. No sé hacerlo, Carmen. Soy un inútil con todo mi dinero. La sinceridad brutal de su autodesprecio hizo que Carmen dudara. Miró a Sofía y su expresión se suavizó, el instinto maternal luchando contra su orgullo herido. Ricardo vio esa grieta en su armadura y supo que era su única oportunidad. No podía negociar desde arriba. Tenía que negociar desde abajo. Tenía que demostrarle físicamente que la jerarquía había muerto. No bastaba con palabras. Necesitaba un acto de contrición tan poderoso que borrara la imagen del tirano que gritaba. El tiempo se había acabado. El taxi imaginario de la oportunidad estaba a punto de partir. Ricardo respiró hondo, tragándose los últimos restos de su ego aristocrático. Se olvidó del traje de $3,000, se olvidó de su apellido, se olvidó de su posición. Delante de la puerta cerrada, bajo, la mirada atónita de Carmen y los ojos llorosos de su hija, Ricardo hizo lo impensable. No se limitó a bloquear el paso, se derrumbó. Sus rodillas golpearon el mármol duro
con un sonido seco y doloroso. Se arrodilló justo frente a Carmen, interponiendo su cuerpo entre ella y la salida, no como un guardián, sino como un penitente. Agachó la cabeza, mostrando su nuca en la postura universal de la sumisión absoluta. «Te lo suplico», susurró Ricardo al suelo, incapaz de mirarla a los ojos por la vergüenza. «No te vayas, enséñame a ser el padre que ella necesita, porque si te vas ahora, no solo pierdo a una empleada, pierdo a mi hija para siempre». Levantó las manos y con un temblor incontrolable agarró suavemente el borde del abrigo barato de Carmen, no para retenerla, sino como un náufrago que se aferra a una tabla de salvación en medio del océano. «Por favor, Carmen, quédate». El silencio que siguió a su súplica fue absoluto, solo roto por el sonido de la lluvia, amortiguada y la respiración entrecortada de los tres. Carmen miró al hombre poderoso arrodillado a sus pies, destruido y humilde, y luego miró a la niña en el suelo. La decisión que tomara en los próximos 5 segundos definiría el destino de esa familia rota. Su mano seguía en la maleta, pero sus dedos comenzaron a aflojarse. La carrera había terminado, pero el resultado aún pendía de un hilo invisible de compasión humana. El tiempo en el vestíbulo pareció estirarse, suspendido en el delicado hilo de la decisión de Carmen, mientras Ricardo permanecía con la cabeza gacha, arrodillado sobre el mármol frío que tantas veces había exigido que estuviera impecable. Para Carmen, ver a ese hombre que siempre se había erguido como una torre inexpugnable de arrogancia, reducido a una figura temblorosa y suplicante, fue un choque sísmico que desmoronó sus defensas. No vio al millonario que firmaba sus cheques, ni al tirano que la había insultado minutos antes. Vio a un ser humano roto, desesperado por conectar con su propia sangre, un padre que acababa de darse cuenta de que había estado huérfano de amor todo ese tiempo. La dureza en el rostro de Carmen se agrietó, dejando paso a una compasión profunda, esa sabiduría antigua de quien sabe que el orgullo no sirve de nada cuando hay un niño sufriendo de por medio. Lentamente, sus dedos soltaron el asa de la maleta, que cayó al suelo con un golpe sordo, un sonido que resonó como la firma de un tratado de paz. Pero Carmen no se limitó a quedarse de pie, aceptando la sumisión de Ricardo. Eso habría mantenido la jerarquía, aunque invertida. En lugar de eso, hizo algo que definió la naturaleza de su alma. Dobló sus propias rodillas y descendió suavemente hasta el suelo, colocándose exactamente a la misma altura que su patrón. Ya no había arriba ni abajo, ni jefe ni empleada. En ese metro cuadrado de entrada, solo había 2 adultos responsables del bienestar de una niña. Al verla bajar, Ricardo levantó la vista, sorprendido, encontrándose con los ojos oscuros y serenos de Carmen a escasos centímetros de los suyos. No hubo palabras de triunfo por parte de ella, ni exigencias de aumento de sueldo. Simplemente extendió una mano y con una delicadeza maternal le acomodó el cuello de la camisa que estaba empapado de sudor y desordenado. Fue un gesto de perdón silencioso, una validación de su humanidad que hizo que Ricardo soltara un sollozo ahogado, liberando la tensión acumulada en su pecho. «El suelo es un buen lugar para empezar, señor Ricardo», susurró Carmen, su voz cargada de una dulzura firme. «Desde aquí abajo, el mundo se ve diferente. Las cosas grandes parecen menos importantes y las pequeñas se vuelven gigantes. Si quiere que ella vuelva, tiene que quedarse aquí, no puede levantarse, no puede ser el gigante que da miedo, tiene que hacerse pequeño». Ricardo asintió frenéticamente, absorbiendo cada palabra como si fuera una revelación divina. Entendió que su estatura, su voz grave y su presencia dominante habían sido las barreras que lo separaban de Sofía. Tenía que desaprender a ser poderoso para aprender a ser padre. «Me quedaré», prometió con voz ronca.
Me quedaré aquí todo el tiempo que haga falta. Solo dime qué hacer. No sé cómo hablarle sin que huya. Desde el final del pasillo, un movimiento captó la atención de ambos. Sofía, que había estado observando la escena con cautela desde la distancia, comenzó a avanzar hacia ellos. No caminaba, gateaba, se movía con la agilidad de quien ha hecho del suelo su reino, avanzando sobre las baldosas con una determinación silenciosa. Ricardo sintió un impulso instintivo de levantarse para ir a buscarla, de rescatarla del suelo, pero la mano de Carmen se posó firmemente sobre su antebrazo, deteniéndolo. «Quieto», ordenó en un susurro imperativo. «No invada su espacio. Deje que ella venga. Ella tiene que elegir acercarse. Si usted va hacia ella, será una amenaza. Si espera, será un refugio». Ricardo se obligó a congelar sus músculos, luchando contra cada instinto de control que poseía, clavando las rodillas en el mármol hasta sentir dolor, usándolo como ancla para no moverse. Sofía se detuvo a un par de metros de ellos, sentándose sobre sus talones, observando a su padre con una curiosidad nueva. Por primera vez, él no estaba mirándola desde las alturas, gritando o dando órdenes. Estaba allí, a su nivel, con los ojos rojos y la postura encogida. La niña ladeó la cabeza, analizando la transformación. Para Ricardo, esa mirada escrutadora fue el juicio más aterrador de su vida. Sentía que su hija podía ver directamente dentro de su alma vacía. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido de la lluvia afuera, creando una burbuja de intimidad en el vestíbulo. Ricardo quería decirle cuánto la amaba, pedirle perdón por haberla ignorado, por haber tirado su trapo, pero las palabras se le atascaban. Miró a Carmen, buscando auxilio, pánico puro en sus ojos grises. «El avión», susurró apenas Carmen, moviendo los labios, dándole la pista que necesitaba. «Haga el avión, Ricardo. El que vio en el video, juegue con ella». Ricardo sintió una oleada de vergüenza caliente. ¿Hacer ruidos de motor? Él, un magnate de las finanzas, haciendo brum brum en el suelo de su entrada. Su ego, aunque herido, dio un último coletazo de resistencia ante lo ridículo de la situación. Pero luego miró los ojos expectantes de Sofía y recordó la sonrisa que ella tenía en la grabación. Se dio cuenta de que su dignidad no valía nada si el precio era la soledad de su hija. Respiró hondo. Cerró los ojos por un segundo para matar al empresario que llevaba dentro. Y cuando los abrió, se entregó completamente al absurdo del amor. Ricardo infló las mejillas y, con una timidez que resultaba desgarradora, soltó un sonido vibrante. «Brum, brum». Fue torpe al principio, vacilante, pero al ver que Sofía abría los ojos con sorpresa, cobró fuerza. Extendió los brazos hacia los lados como si fueran alas, imitando el movimiento que había despreciado en Carmen. «El avión de papá está aterrizando», dijo, su voz temblando no por la actuación, sino por la emoción cruda de estar exponiéndose así. «El avión viene bajito». «Shh». Se inclinó hacia adelante, moviendo el torso, convirtiéndose en un juguete humano para su hija. Se sintió ridículo, sí, pero también se sintió por primera vez en años increíblemente libre. La máscara de hierro se había derretido. La reacción de Sofía fue inmediata y eléctrica. Una sonrisa tímida, vacilante como un amanecer, apareció en sus labios. No retrocedió, no gritó. Se arrastró un poco más cerca, fascinada por ver a la figura de autoridad convertida en parte de su juego. Carmen observaba con una sonrisa de satisfacción profunda, sabiendo que el puente estaba tendido. Sofía llegó hasta donde estaba Ricardo y con una manita temblorosa tocó la corbata de seda que colgaba del cuello de su padre como si fuera una pieza curiosa de fuselaje. Ricardo contuvo la respiración, temiendo que cualquier movimiento brusco rompiera el hechizo. Sintió el tacto de los dedos de su hija sobre su pecho,
y fue como si le hubieran conectado a una corriente de vida pura. «Aterrizaje suave», susurró Carmen, guiando la escena como una directora de orquesta invisible. Ricardo bajó los brazos lentamente y dejó que descansaran sobre sus piernas. Sofía, ganando confianza ante la quietud de su padre, hizo algo que Ricardo no esperaba. Se acercó más y apoyó su cabeza sobre el hombro de él, aspirando el aroma de su camisa mojada por la lluvia y el sudor. No fue un abrazo forzado, fue una entrega. La niña buscaba calor y por fin su padre estaba lo suficientemente accesible para dárselo. El contacto físico, el peso de su pequeña cabeza contra su cuerpo grande y torpe rompió la última compuerta de Ricardo. Las lágrimas, que había estado conteniendo por masculinidad mal entendida, brotaron a borbotones, sin control, lavando años de frialdad. «Perdóname, amor, perdóname, princesa», lloró Ricardo, abrazándola con una fuerza desesperada pero cuidadosa, enterrando su rostro en el cabello de la niña. «Fui un tonto, fui un ciego. No sabía cómo quererte». Lloró por el tiempo perdido, por la esposa que no estaba allí para verlo, y por la mujer humilde que le había enseñado a ser humano. Sofía no se asustó por el llanto de su padre. Al contrario, levantó una mano y acarició torpemente su mejilla húmeda, secando sus lágrimas con sus dedos, pequeños, devolviéndole el consuelo que él debió haberle dado a ella. En ese intercambio de roles, sanaron ambos. El padre se convirtió en niño y la niña encontró su seguridad. Carmen se deslizó silenciosamente hacia ellos, no queriendo interrumpir, pero sabiendo que su presencia era el pegamento que mantenía unida esa nueva estructura. Puso una mano en la espalda de Ricardo y otra en la de Sofía, cerrando el círculo de energía. Ricardo levantó la vista, con el rostro hinchado y rojo, y buscó la mano de Carmen. La agarró con fuerza, apretándola entre las suyas y las de Sofía, sellando un pacto mudo de gratitud eterna. En ese momento, en el suelo del vestíbulo, no había clases sociales, ni contratos, ni jerarquías. Había una familia reconstruida, a partir de los escombros del prejuicio, unida por el hilo invisible del amor incondicional que Carmen había tejido pacientemente. Entonces, en medio de los sollozos y la lluvia, se escuchó de nuevo esa voz pequeña, ahora más clara y fuerte, dirigida inequívocamente al hombre que la abrazaba. «Papá, estás aquí». No era una pregunta, era una afirmación. Sofía había recuperado a su padre, no al hombre que traía regalos de viajes, sino al que estaba dispuesto a tirarse al suelo y hacer el ridículo por ella. Ricardo cerró los ojos, sintiendo que esa frase valía más que todo su imperio financiero. «Sí, mi vida, estoy aquí, y no me voy a ir, nunca más me voy a ir», prometió, sabiendo que esta vez era una verdad absoluta, una verdad que cambiaría las prioridades de su existencia para siempre. La imagen final de la escena era un cuadro de redención perfecta, los tres abrazados en el suelo, formando una masa compacta de humanidad sobre el mármol frío. La puerta seguía cerrada, protegiéndolos de la tormenta, pero dentro de la casa el hielo se había derretido por completo. Ricardo, el hombre que creía que el dinero lo arreglaba todo, había descubierto que la riqueza real estaba en gatear, en ensuciarse las rodillas y en escuchar los silencios. El clímax emocional había llegado a su cúspide, no con una explosión de acción, sino con la implosión de un corazón duro, que finalmente aprendía a latir al ritmo correcto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La tormenta que azotó la mansión aquella tarde fatídica dio paso a una calma luminosa que parecía haber transformado la estructura molecular de la casa. Los pasillos, antes ecos de una soledad estéril, ahora vibraban con una energía diferente, una calidez sutil que no provenía de la calefacción central,
sino de la vida que finalmente habitaba los espacios. Ricardo ya no caminaba con la prisa cronometrada del ejecutivo que teme perder un segundo de productividad. Sus pasos eran pausados, conscientes, los pasos de un hombre que ha descubierto que el tiempo no es dinero, sino oportunidades irrepetibles de conexión. Había cancelado su viaje a Tokio indefinidamente, delegando la fusión millonaria a sus vicepresidentes con una indiferencia que habría escandalizado a su yo del pasado. Las prioridades se habían reordenado violentamente tras su caída al suelo, y ahora la única negociación que le importaba era ganarse la sonrisa de su hija cada mañana, una inversión cuyo retorno era incalculable en los balances del alma. El salón principal, escenario de su antigua vergüenza, se había convertido oficialmente en el cuartel general de la nueva dinámica familiar. La alfombra persa de valor, inestimable, que antes se protegía como una reliquia sagrada, estaba ahora cubierta permanentemente por cojines, mantas y juguetes sensoriales, un desorden deliberado que Ricardo ya no veía como suciedad, sino como la arquitectura del amor. Allí, sentado en el suelo con ropa cómoda de algodón, lejos de la rigidez de sus trajes italianos, Ricardo aprendía el lenguaje silencioso de Sofía bajo la tutela paciente de Carmen. Ya no había gritos ni exigencias de normalidad, había aceptación radical. Observaba cómo su hija apilaba bloques de colores, celebrando cada pequeña torre como si fuera la construcción de un rascacielos, entendiendo por fin que el éxito de Sofía no se medía en hitos académicos, sino en momentos de paz y seguridad compartida. Carmen se movía por la casa con una autoridad renovada, no impuesta, sino otorgada por el respeto absoluto de Ricardo. Ya no era la sombra invisible que limpiaba el polvo, era la copiloto de esa nave familiar que había estado a la deriva. Ricardo la trataba con una deferencia que rozaba la veneración, consultándole sobre los estados de ánimo de Sofía, sobre sus comidas, sobre sus miedos, reconociendo humildemente que ella poseía el mapa del tesoro que él había ignorado. En un gesto que selló la nueva era, Ricardo había insistido en que Carmen se sentara a la mesa con ellos durante las cenas, rompiendo la barrera de clase que había levantado como un muro de contención. Ver a Carmen sonreír, relajada, compartiendo el pan con ellos, le recordaba a Ricardo diariamente que la dignidad de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en la grandeza de su corazón y en su capacidad para amar sin condiciones. En la pared principal del despacho de Ricardo, donde antes colgaba un cuadro abstracto, pretencioso y frío, ahora se exhibía con orgullo el dibujo arrugado que él había rescatado de la papelera. Lo había alisado con cuidado, preservando las cicatrices del papel como recordatorio de su error, y lo había enmarcado en madera noble. Ese dibujo, con sus figuras de trazos simples y corazones rojos, era ahora su posesión más valiosa, el símbolo tangible de su redención y de la segunda oportunidad que la vida le había regalado. Cada vez que entraba a trabajar, su mirada se desviaba hacia ese marco, y la imagen de las figuras tomadas de la mano actuaba como una brújula moral, impidiéndole perderse de nuevo en la niebla de la ambición desmedida. Había aprendido que ser el padre que Sofía dibujaba era mucho más difícil y, más importante, que ser el CEO que las revistas admiraban. Sofía, por su parte, había florecido como una flor que finalmente recibe la luz adecuada. El mutismo selectivo no desapareció mágicamente de la noche a la mañana, pero el terror constante se había disipado, reemplazado por una curiosidad cautelosa. Ahora buscaba a su padre, le llevaba objetos, le permitía abrazarla sin encogerse. La palabra papá se escuchaba con más frecuencia, un sonido que para Ricardo era la música más dulce del mundo, un himno de victoria sobre el silencio.
Verla correr hacia él cuando entraba en la habitación, ya no para esconderse sino para ser levantada en brazos, era la prueba definitiva de que la herida estaba sanando. Ricardo comprendió que Sofía no necesitaba ser arreglada ni curada, solo necesitaba ser amada en su propio idioma, un idioma que él estaba aprendiendo a hablar con fluidez gracias a la maestra que casi había despedido. La lección final se asentó en la conciencia de Ricardo en tarde lluviosa, muy parecida a aquella del incidente, mientras observaba a Carmen y Sofía leer un cuento en el rincón de lectura. Sintió una paz profunda, una sensación de plenitud que sus millones nunca le habían comprado. Se dio cuenta de que había pasado años persiguiendo una idea de riqueza vacía, acumulando activos mientras su pasivo emocional lo llevaba a la bancarrota espiritual. La verdadera fortuna no estaba en las cifras de sus cuentas en Suiza, sino en ese momento tranquilo, en el sonido de la respiración tranquila de su hija y en la lealtad inquebrantable de una mujer buena. Había estado ciego, mirando el mundo desde un pedestal de arrogancia, y había tenido que caer al suelo, literalmente, para poder ver la verdad que siempre estuvo frente a sus ojos. La cámara se aleja lentamente, encuadrando la escena final a través del ventanal mojado por la lluvia, mostrando el interior cálido y dorado de la mansión en contraste con el gris exterior. Vemos a Ricardo, Carmen y Sofía sentados en círculo sobre la alfombra, riendo, unidos. No es una imagen de perfección de revista, es una imagen de realidad humana, desordenada y hermosa. La voz en off de Ricardo, serena y reflexiva, cierra la historia. A veces, la vida te tiene que poner de rodillas para que aprendas a estar a la altura de los que amas. Creí que el dinero lo compraba todo, pero fue en el suelo, sin un centavo en la mano, donde encontré el tesoro más grande de todos, mi familia. La imagen dejando al espectador con el corazón lleno y la certeza de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Fin del guión. ¿Te gustó este final? A veces juzgamos sin saber la batalla que otros están librando. Si esta historia te emocionó, comparte el vídeo con alguien que necesite verlo. No olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón.